Bueno, vamos a terminar con toda la instalación eléctrica del torno. Voy a estar poniendo la caja estanco en la parte de abajo y vamos a estar haciendo un tablero bien piola para que quede todo bien terminado y podamos seguir con la siguiente parte, que es el carro para rectificar la bancada. Antes de empezar quiero mandarle un saludo gigante a todos los que donan al canal, porque eso me ayuda una banda, y a vos que no donás pero estás suscrito y me haces el aguante mirando el contenido, te mando un abrazo. Me van a tener que aguantar un poquito el ruido de las brasas ahí ardiendo porque estoy re cagando de frío. Estos últimos días estuve haciendo toda una instalación eléctrica que finalmente estaba mal hecha. Yo lo que había hecho era que la corriente saliera de la térmica y directamente se iba a todos los sistemas. Lo único que controlaba la llave inversora era la inversión de giro del motor. Esto llevó al inconveniente de que los capacitores quedaran cargados. Yo levantaba la térmica acá. Ahora voy a mostrar una de las tomas. Algo hice mal. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Algo hice mal, boludo. Levanto la térmica acá y se prendía todo el sistema completo, quedaban los capacitores cargados y ambos contactores cargados. Cuando yo giraba la llave para un lado se activaba el timer y me desconectaba el contactor del capacitor de arranque. El torno funcionaba correctamente, el único inconveniente era que cuando yo lo apagaba, lo dejaba en posición neutral, digamos, quedaba todo el sistema eléctrico completamente activado. Ahí hablando un poco con Fede, uno de los muchachos que me está dando una mano con el tema de la instalación eléctrica, se copó directamente, agarró todos los aparatos que tengo acá, me hizo un esquema eléctrico y me explicó cómo tengo que instalar todo para que funcione correctamente. Así que ahora vamos a pasar a hacer esa instalación. Lo primero que ya hice yo fue hacer una especie de puente acá en la llave inversora para que entre un cable y salgan 3 cables. Acá a la llave inversora me entra una fase. Después sale esa fase siempre que se active el torno, y dependiendo de para el lado que le demos, izquierda o derecha, se va a activar un cable o el otro cable. Entra una fase a la llave y de la salida tenemos una que es constante siempre que esté activada para un lado la llave, y después 2 que se intercambian. Esas que se intercambian van a ser las que van a ir al motor, a los polos de los capacitores. Entonces cuando yo le dé para un lado a la llave, el motor va a recibir por un lado, siempre va a recibir neutro, y por los otros dos se va a intercalar entre fase capacitores y solo capacitores, y solo capacitores y fase capacitores. Esos dos que intercambian ahí van a ser lo que den vuelta el giro del motor. Entonces la caja estanco ya la vamos a poner acá y voy a ir explicando cada una de las conexiones como debe ser. Pasé los cables por un caño corrugado, tengo 4 cables rojos, uno azul y uno negro. Los pasé por un agujero que hay en la parte de atrás de la caja. Así estaba medianamente original, como en realidad no sé si original, pero como lo traje al torno, el cable pasa por acá, sale por acá, sube por la bandeja esta y tiene que ir por detrás de la caja a donde va a estar finalmente mi tablero acá. Y mi tablero va a ser sencillo, va a ser la llave y una chapita que va a sostenerme 2 luces y el botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia va a cortar completamente la corriente del torno. Va a estar conectado al contactor principal. La luz roja va a estar conectada al contactor secundario, al de arranque. Cuando el contactor active se va a prender esta luz. ¿Para qué la estoy poniendo? Por las dudas de que algún día tenga una falla, esta luz me marque que hay una falla en ese contactor. Ese contactor no se tiene que quedar activado bajo ninguna circunstancia porque me va a dejar activado el capacitor de arranque, lo cual es bastante malo para el motor. Y en último lugar va a estar la luz de corriente, que en teoría si todo está bien conectado, esta luz debería estar encendida siempre y cuando el torno tenga corriente. Todavía no estoy seguro de si el botón de parada de emergencia me la va a apagar o no. Me parece que el botón de parada de emergencia me va a apagar esta luz, pero bueno, en todo caso está bien. Así que bueno, vamos a empezar a conectar el cable directamente y ver si esto funciona. El primer cable que tengo que conectar es la fase que va a darle corriente a todo el torno. Así que de los rojos que tengo acá, cualquier rojo no importa, es indiferente por ahora. Vamos a agarrar este. Acá sí es importante, la señal me la tengo que robar de acá.
Bien, entonces este primer cable tiene que ir empalmado con este. Y acá para identificar los cables es básicamente lo mismo. Voy a dejar acá esto enganchadito y acá vamos a buscar cuál es ese rojo. Le compré a la caja estanco esos chupetitos donde encaja perfectamente el caño corrugado. Está bastante bueno, queda bastante prolijo así el asunto. No sé si va a quedar tan prolijo el tema de los cables, pero bueno, los puedo fondear así. Entre las partes puedo fondear las cosas. Ese rojo debe entrar primero. Con eso ya llevamos corriente para la llave. Bueno, con esta disposición de conexiones en la llave siempre pasa lo siguiente. Cuando activamos para un lado se activa el F y dependiendo del lado para el que activemos se active el D o el E. El F es mi corriente general. Esa es la que tengo que llevar para activar el contactor principal y también para activar el timer. Siempre que activemos la llave para un lado se va a activar el timer, que va a permitir el paso de corriente para lo que es el capacitor de arranque. Y después, dependiendo para el lado que activemos, va a pasar la corriente para un polo de los capacitores o el otro polo de los capacitores. Eso va a generar la inversión de giro del motor. Así que los siguientes dos cables que tenemos que tirar son los cables de inversión, que son dos rojos. Acá tengo que seguir cierto sentido y tener en cuenta para... Esto acá va a ser prueba y error porque perdí la numeración de los cables, así que no sé cuál es para la izquierda y cuál es para la derecha, o si es indiferente, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, vamos a tirar esos dos cables. Bueno, y estos dos los tengo que marcar simplemente como inversión y en su momento identificar para qué lado gira y darlos vueltas simplemente. Bueno, este acá, y ahora cuando gire para el otro lado no debería tener contacto entre ninguno, entre este por ejemplo y este. Estos dos son las inversiones. Vamos con este primero. Te digo que antes me estaba cagando me estaba recagando de frío, pero ahora me estoy recagando de calor, hermano. Zarpada la salamandrita. Bien, ahí estamos en la posición inversa, por lo tanto no debería tener corriente para ningún lado esta conexión. Y el cable que de este punto no me haga ruido es el otro lado. Este es el otro lado de la inversión. Bien, este es el que está siempre dando contacto, excepto en esta posición. Perfecto. Ahora que lo pienso, capaz que me hubiera convenido hacer un código de colores para estas conexiones. Pero bueno, no creo que haya problema. Primero que nada tengo que sacar un neutro que tiene que salir y pasar también por la llave inversora para que también me corte la entrada de neutro al motor. De estos dos cables tengo que conectar en paralelo los capacitores. El siguiente cable que está suelto tiene que ir en primer lugar a la parada de emergencia y en siguiente lugar a las dos luces. Vamos a traer de vuelta esto por acá arriba, así. Entonces este rojo que queda suelto es el que me va a dar corriente para todo el torno también. Vamos a hacer así y después conectar acá esto ahí. Uno de los lados tiene que ir conectado acá, normalmente cerrado, creo que significa normally closed, lo que quiere decir que este circuito permite pasar corriente en su estado normal. Y de acá, de este lado, tiene que ir el último cable rojo de esta línea que tengo acá de 10. Cable azul a la luz verde, cable negro a la luz roja. Y me tengo que acordar, así el cable negro va a ser para el contactor de arranque y el cable azul va a ser para el contactor general. Cable negro, cable azul para el contactor general. Muy largo lo dejé, no pasa nada. Esto corta contacto general de la corriente, obviamente con el sistema del botón. Esto queda pulsado constantemente, pero ahora es un pulsador simple.
Y en teoría si giramos para un lado va a arrancar para un lado y si giramos para el otro va a girar para el otro, todo automáticamente una vez estemos con la conexión abajo. Volviendo para acá abajo, el último cable rojo, que es el que le acabamos de conectar a la parada de emergencia, debe ir en el otro contacto del contactor principal. Bien, entonces, cuando yo le dé para un lado me va a llegar corriente a este cable que está acá atrás y a uno de estos dos cables. Y cuando le dé para el otro lado va a llegar la fase para el otro de estos cables y también para estos cables. Ahora lo vamos a testear con el tester, lo voy a poner ahí enganchadito. Cuando yo le dé con la llave para un lado se va a escuchar y cuando le dé para el otro también. Ahora vamos a hacer otra pruebita. Para uno de los lados me tiene que sonar en uno de los polos y para el otro de los lados me tiene que sonar en el otro de los polos. Todo esto estoy tomando corriente directo de acá. Así que vamos a probar eso. A ver ahí. Acá nada. Acá vi. Y ahora acá tiene que hacer nada. Perfecto. Y acá tiene que hacer ruido. De 10. Cable azul. Luz que me indica que el contactor principal está activado. Y acá me equivoqué porque acá la conexión que puse en normalmente cerrado tiene que ir en normalmente abierto. Normalmente abierto y cerrado. Te lo indica acá, dice NO o NC. Normalmente NO es normally open o normalmente abierto y NC es normally closed o normalmente cerrado. Está en inglés sí o sí. Entonces, normalmente abierto, normally open, que quiere decir que cuando el contactor está en estado de reposo sin estar activado, ese contacto está abierto, no hay corriente que pase. Si dice normalmente cerrado, quiere decir que el contactor en estado de reposo, ese contacto permite pasar corriente. Lo que quiere decir que cuando se active, los que dicen normally open van a dejar pasar corriente. Y los que dicen normally close van a dejar de pasar corriente. Yo lo que necesito es que cuando el contactor se active, pase corriente por los contactos esos auxiliares. Entonces lo tengo que dejar en normalmente abierto para que cuando se active el contactor se cierre, porque está abierto, se cierre y ahí permite el paso de corriente hacia mi luz, que me va a indicar que este contactor está activado. Acá me equivoqué y los puse en normally closed. Para asegurarme de esto, que los contactos que estoy usando son los correctos, puedo apoyar el tester y empujar la placa manualmente. Y ahí se ve que estoy poniéndolo bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el contactor se active me va a dejar pasar corriente y se va a prender la luz, que en este caso es la que está conectada al cable azul, que es la verde. Y el cable negro tiene que irse hasta la otra punta, hasta acá. Para este tipo de trabajos, lejos la mejor compra que hice fue esta herramientita, boludo. Qué herramienta más copada, boludo. Te ahorra una banda de laburo. Voy a tironear un poco los cables para que se acomoden porque para arriba ya no tiene que ir más nada. El resto de las conexiones es acá adentro en la caja y en el motor. Bueno, esta parte de la conexión quiero hacerla, primero testearla, así que la vamos a hacer toda por fuera de la caja y después voy a hacer las conexiones por dentro. De entrada tengo los tres cables principales del motor. El cable que no es de los dos que generan la inversión debe ser conectado al neutro a través del contactor principal. Y la opción más lógica para conseguir un neutro bien directo sería sacarlo directamente de la llave y traerlo para arriba así. Vamos a hacer una cosa. Antes de conectar los cables, el resto de los cables por lo menos, vamos a energizar el sistema y asegurarnos de que cuando yo gire para un lado y para el otro, las llaves y los contactores se activen correctamente. Bien. Voy a darle corriente y energizarlo a ver qué pasa. Donde antes yo activaba térmica de disyuntor y se me activaban todos los sistemas, ahora yo debería activar térmica de disyuntor y no debería pasar nada. Y ahora yo cuando vaya a la llave inversora y le dé para un lado, tiene que activarse todo, pasar los segundos estipulados del temporizador y apagarse este contactor.
Voy a probar la parada de emergencia a ver qué pasa. Para un lado. Para el otro. Y la parada de emergencia, que es algo que no había tenido en cuenta. Cuando yo aprieto la parada, queda parado. El tema es que usualmente en los tornos, por lo menos en todos los que tengo en el curso, cuando levanto la parada de emergencia con la llave puesta, no activa el torno. No sé cómo funciona ese sistema, voy a tener que preguntar. Acá en este suelto la parada de emergencia y el torno, en la posición en la que esté, va a arrancar. Está genial que se prenda la luz roja que me avisa cuando está activado el contactor de arranque con el capacitor de arranque. Así que bueno, ahora sí voy a hacer acá en el piso nomás la conexión de los capacitores con el contactor y vamos a ver qué pasa. Y acá abajo las conexiones son relativamente sencillas. El principal va al neutro. Y después, bueno, esto en todo caso, si funciona al revés, es dar vuelta a estos dos cables y en teoría debería funcionar correctamente. Pero yo creo que voy a tener suerte y le voy a atinar a la primera, si es que nos revienta todo al primer arranque. Y ahora, en una de las líneas, tengo que conectar uno de los lados de los capacitores. Y en la otra de las líneas, voy a hacerlo un poquito más lejos para que no anden medio juntos los cables, tengo que conectar el segundo de los lados de los capacitores. Esto es provisorio, no vayan a pensar que voy a dejar todo esto así, ¿eh? Veníamos bien encima, porque está quedando re bonito. Tengo este cable que es el del capacitor de arranque, que también debe ir conectado acá, pero solamente en el periodo que permita el contactor. Entonces, simplemente es cortarlo y empalmar. De 10. Listo. En teoría estamos listos para que el torno arranque. Y después quedaría en prolijar lo que acabo de hacer acá, de tal manera que entre por ese agujero, ¿me entendés? Funcione todo bien. Pero vamos a testear que el torno funcione. Esto está demasiado tiempo. Vamos a darle menos de 2 segundos. De 10, vamos carajo. Y acá adelante, una vez que todo esto esté ahí en ese tablerito, se va a ver así. Bueno, me di cuenta que está al revés. Cuando yo giro para abajo, tendría que girar para acá. Porque, bueno, después les voy a explicar el mecanismo que voy a hacer para que en el delantal esté la palanca de arranque del torno. Pero básicamente para que eso funcione, esto tiene que estar para abajo, girar en el sentido de en contra de las agujas del reloj. Y gira al revés. Ah, y bueno, por último, la parada de emergencia, que se supone que va a estar el pulsador ahí en caso de emergencia, obviamente. Y como les decía, el problema es que suelto la parada, el torno arranca de vuelta. Así que bueno, todo este quilombo que acaban de ver y conexiones es para que simplemente yo tenga la comodidad de no tener que andar pulsando un botoncito cada vez que pulso la palanca para algún lado y no tener que andar puenteando un cable y no tener que andar haciendo cosas raras que uno no debería estar haciendo en un torno. Ni ningún torno del mundo tiene un botoncito para arrancar cuando vos le das marcha. Y eso me va a ayudar a, en fin, son 3-4 segundos que me voy a olvidar de hacer esa maniobra estúpida y es básicamente comodidad. Pagué básicamente todo el circuito eléctrico y todas las boludeces que estuve haciendo, pagué por la comodidad de no apretar un botoncito cada vez que arranco el torno. Lo cual suena como una locura porque bastante salió,
pero yo creo que a la larga vale la pena. O sea, después de 3, 4 años creo que me quemaría la mano de tener que andar pulsando un botoncito cada vez que bajo la palanca, porque si el torno lo usás bastante, y en especial para la parte de lo que es roscado, creo que es muy eficiente tener un sistema automático de arranque. Así que bueno, obviamente no va a quedar así, tengo que hacer el tablero, posiblemente lo haga fuera de cámara para darme un poco de distenderme un poco, porque filmar es bastante engorroso tener que acomodarme yo y andar filmando, así que probablemente lo haga fuera de cámara y después les muestre cómo queda, pero básicamente no es mucha historieta. Va a estar el botón así como lo ven, el botón, la palanca, las dos lucecitas, todo más o menos por acá. Voy a pintar la chapa del mismo color que el torno y va a quedar todo medianamente bien. Y la posición de la palanca me va a quedar aproximadamente acá, porque después yo le voy a hacer un mecanismo que baje al eje principal de acá de este selector de inversión, que va a estar montado aproximadamente acá, en esta parte del delantal, al lado del volante, o sea, más o menos por acá, y finalmente va a quedar como un torno común y corriente. Así que bueno, primero que nada le mando un saludo a Fede, que me hizo el reaguante con el circuito eléctrico que me mandó. Estaba ahogado, había hecho cualquier cosa y me salvó las papas. A Fede que no quemé nada porque están bastante caros los aparatos esos. Igual es difícil que se quemen, o sea, si está la térmica antes, salta la térmica y listo. Pero bueno, zafé con eso. Y nada, espero que a alguien, si tiene que hacer alguna operación, que dudo que lo hagan, si tienen que hacer algo parecido lo puedan hacer, o si tienen alguna duda o preguntan, no me pregunten, porque la verdad es que para mí esto es un poco mágico, no entiendo mucho de la electricidad alterna. Me quema un poco la cabeza, pero bueno, por ahí alguno tiene que hacer lo mismo y más o menos tiene una idea de cómo se conecta. Así que nada, lo voy dejando por acá, y lo próximo que voy a estar haciendo es finalmente vamos a arrancar con el maldito carro para rectificar la bancada, que seguramente voy a tardar bastante porque me voy a mandar a pedir, me voy a mandar a pedir un juego de probablemente de insertos con un porta inserto, unas herramientas bien copadas para torno. No voy a mandar a pedir vidias ni nada raro, me voy a mandar a pedir insertos bien piola que sacan bien caros y pagarlos, qué sé yo, ya está. Y ya con eso sí mandarle cómodamente a primero hacer algunas pasadas en el torno y empezar a ver qué tanto desgaste tiene y empezar a jugar con eso. Más que nada ya empezar a jugar con el torno, porque ya vengo restaurándolo hace una banda. Lo último que me falta pintar es la parte principal del carro y la otra pata de allá abajo. El resto del torno está prácticamente todo pintadito. Y después, bueno, me tengo que dedicar un videito completo al tema de la reparación de las tapas para que quede bien piola. Sé que les estoy quemando la cabeza con el tema del torno, pero les prometo que ya estoy terminando. Ya faltan creo un par de videos más y ya volvemos al 600, que tengo muchas ganas de meterle. Lo primero que quiero arrancar haciendo es terminándole de hacer el ensanche del otro lado, y vamos a estar acortándolos, porque estos días que lo estuve mirando, esto quedó muy guaso, boludo. Voy a estar modificando de alguna manera para que quede un poco más sutil y no tan bruto. Por ahí darle un poco más de corte diagonal para que sea un poco más la transición, ¿me entendés? Que no quede tan brusco, porque está muy brusco. Y empezar a meterle liso y parejo a este. Vamos a terminar este primero y después le voy a encarar el otro. Cualquier laburo de tornería que tenga que hacer le voy a mandar con el torno, boludo. Pero primero quiero terminarlo, ya estoy cerquita, boludo. Así que bueno, lo voy dejando por acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.